aquí no se para. 3, 2, 1. Esto es Cine entre Amigos. Hoy estáis conmigo, con Samuel, y aquí al lado tenéis al amigo Bruno, una vez Bruno. más, ¿cómo estamos? Estamos bien. Che, ¿cómo estamos? Sí, estamos bien. Tú, también, ¿cómo estamos? Hemos Mm, elegido para hablar Apocalipsis Now. No sé si hemos elegido para hablar Apocalipsis Now Redux o Apocalipsis Now Final Cut, pero porque va por tres versiones, pero, pero vamos a intentar hablar Apocalypse Now, porque a veces decimos Apocalipsis Now, o sea, que traducimos una palabra así y una no, en vez cuando es Apocalipsis ahora o Apocalypse Now, pero no, decimos Apocalipsis Now. Así de encantadores somos. Bruno, y nos quedamos tan panchos. Que, mira, es curioso lo que has dicho de todos los redux y todos los recortes. Una frase que me dijeron una vez que me encantó es: ¿por qué cuando sale una versión del director o la versión remasterizada o la versión tal y hacen un remontaje, solo es para añadir cosas? Nunca es para quitar, siempre es como hay que añadir, hay que añadir. Es pues curioso. Francis Ford Coppola, Coppola. Coppola, Coppola, Francis, ya hace rizar el rizo, hace una versión con más cosas y luego hace una tercera versión a que le ha quitado unas pocas cosas de esas que le añadió, que eso debe ser el Final Cut, finalmente, que ha quitado el pasaje de la plantación francesa que puso en Redux y poco más la dio a quitar, así que es un intermedio el Final Cut entre la original y el Redux. Solo... Mira, hablando de la plantación francesa, ahora que he estado reviendo la película y he visto uno de los cortes que la tiene, al principio sí que era una escena que me gustaba, pero luego al final sí que te das cuenta de que está un poco... Es como una parte muy raro de la película. Sí, sí, eso es. Bien, esto, claro, a los oyentes o videntes, a los evidentes que estáis ahí, pues sería interesante que visionarais no solamente Apocalipsis Now, sino también Apocalipsis Now Redux. Y luego, pues Final Cut, si os apetece, más que nada, porque han debido ser ya una remasterización de la leche y se debe ver alucinante. Pero La verdad es que nunca he tenido claro, cuando la he visto varias veces, unas cuantas veces, Apocalipsis Now, y nunca he tenido claro qué versión estaba viendo en cada momento. Yo sé que he visto prácticamente todas las escenas y todo lo que se rodó o se montó en algún momento, pero nunca he tenido claro qué versión estaba viendo en qué momento. Entonces, hombre, yo creo si que la habéis visto o la queréis ver, os recomiendo que cada vez que la veáis intentéis ver una versión distinta, porque aunque no va a ser exactamente como la recordéis, es como, anda, mira, esto no me sonaba, pues, y así, pues como que acabáis conociendo todo a la larga de verla varias veces. va por ahí. Yo realmente, si no hubiera visto nunca Apocalipsis Now y me dijeran, tienes que ver Apocalipsis Now, pues yo optaría por lo más natural, ver la versión que se estrenó, la que se conoció, que es la experiencia original, por mucho que digan es que me mandaron cortar. Lo que cuenta es cuando la muestras por primera vez, sea por los motivos que sean, como se haya hecho. Funcionaba perfectamente. Y luego ya después, si te vuelves muy forofo, pues ya ves Redux, ya ves Final Cut y ya ves la versión de 30 segundos de anuncio de televisión o ya ves la versión por abajo o la que quieras. ¿Por qué? Porque si es verdad que la plantación francesa es como pieza, está muy bien, está Sí, filmada, el guión está perfecto, pero a mí, incluso con mucha imaginación, te das cuenta del surrealismo de la situación que había en el Vietnam, que todavía había gente, colonos franceses, que no se querían ir, a pesar de que se les estaba cayendo el mundo encima. sí, y que viven en una burbuja, que sobre todo es lo gracioso, de golpe de estar en la selva en medio de la nada y llegan a una casa a la europea, súper ostentosa, que viven ahí cada uno con su burbuja, con su ritmo, no están con esa sensación de decir estamos aislados, sino están como en su microcosmos, Exacto. hecho a su Pero, medida. pero cuando yo la vi, la reduzco las cosas escenas, yo puedo decir por suerte que me acordaba de cuando no estaban y me corta el rollo. La Sí, sensación de viaje interior por esa selva, con ese barco que van contándose situaciones, de repente hace una película, con estos añadidos, parece una película episódica. sí, exactamente.
Y eso no es la misma sensación de montaña rusa emocional, de ir metiéndose civilmente en un mundo de penumbras como es la película. Y no es Sí, muy pero... apocalipsis, de alguna Mm. manera, aunque sí se podría traducir metafóricamente, pero no. Sí, pero sí que es verdad que no lo rompe un poco. Pero mira, antes he estado investigando a ver cómo, dónde supuestamente toman acción vamos, dónde toman lugar las acciones, el río, la frontera de Camboya y Vietnam y tal. Y me he encontrado como unos mapitas que se había hecho Coppola para ir marcando a través del río, va diciendo aquí, secuencia no sé qué, muere Pepito, en esta secuencia el puente de no sé qué, aquí la plantación. Entonces, Claro. es curioso porque tú la ves así y sí que parece que está planteada como una película episódica. Va al barco y se van encontrando cosas y van viviendo como mini escenas. Pero si quitas la plantación francesa y alguna escena más, sí que es verdad que parece mucho más la degradación personal que La, van sen- teniendo los personajes. la sensación es mucho más gradual que con plan, bueno, ahora toca esto, ahora toca Eso lo es. otro. Y mira, en el documental que hay que hizo la mujer de Coppola, que se llama Con el corazón en tinieblas, es uno de los Ujú. mejores documentales que se ha hecho jamás sobre un making of, porque está hecho al momento allí. Y ahí se ve a Francis Y es Coppola. tan colosal como la propia película, claro. Aparte que sí, sí es alucinante ese documental. Y eso, aparte que es otra de esas películas que no solo solamente son interesantes de por sí, sino son igualmente interesantes cómo se hicieron y lo que conllevó. Pero es una historia que nos va a quitar minutos a cascoporro contarte la Sí, sí, anécdota. sí, sí, sí. Pero me quedo con la anécdota de ese documental en el que Francis Ford Coppola, ahí delante de todo el mundo, en el plató de la plantación francesa, está diciendo a todos, esto que estoy haciendo es una puta mierda y quiero que todo el mundo de aquí se olvide de que esta escena se ha rodado y que nunca ha existido. ¿De verdad? De verdad, ahí está. 20 años o Ya. 25 años después dice Coppola, bueno, me obligaron a quitar la escena de la plantación francesa. Y bueno, claro, han aparcado un par de camiones con dinero delante de mi puerta para hacer una versión nueva y claro, Ese DVD que hay que editar, nuevo ahí. claro. Pero Mira, es la verdad. hace poco he visto una peli italiana que sale un productor fracasado que vive de hacer de unas películas de serie B que había hecho hacía tiempo, que se llama El Caimán, que está muy bien. Y hay un momento en el que le viene como un forofo, un tío que está como muy obsesionado con él y que quiere reeditar sus películas. Y es en la época en la que empezaron las reediciones en DVD y le empieza, sí, cogemos esta película que tenías y esta otra y la juntamos y metemos una entrevista de no sé quién y tal y lo tenemos en un pack que se va a vender de puta madre. Y es, Ay, creo que he visto en DVD la portada. ¿No actúa ese actor americano bajito, así como con cara Sí, rara? sí, no es americano, pero sí, es un tipo así bajito, como Sí, narizota, muy... que siempre sale en las películas y tú dices, ah, es ese tío bajito de cara rara que sale en las películas. Pues no sé si es Un él, poco pero es feote. una película muy curiosa, ¿eh? Para este tipo de cosas. Y es gracioso que plantean eso, lo de las segundas vidas, sobre todo económicas, que daban los DVDs cuando empezaron. Y el vídeo Sí. todo, cuando empezó a haber formato doméstico. Bueno, Bruno, cuéntame, ¿qué primeras sensaciones a ti te provocaron ver Apocalipsis Now? Intentando Pues, quitarnos el rollo de mito de película mm, con rodaje complicado, sino centrándonos sí, un poco en la película en sí. sí, Como por... porque lo que dices tú, si nos pusiéramos a hablar de anécdotas de Apocalipsis Now, daría para hacer un canal de YouTube. Exactamente. Pues mira, hoy he estado reviviendo algunas cosas que sentí cuando la vi por primera vez y es que a pesar de ser una película bélica y de una película que tiene que producir desasosiego y de cierto modo angustia, es una película que sin embargo mantiene todo el rato un tono de tranquilidad, como decir, esto está abocado al desastre, o quiero decir, o esto es un camino hacia la perdición, y mantiene ese tono sin que sea histriónico ni que te pegue sustos, quiero decir, no tiene esos intervalos emocionales, es como que mantiene una línea muy fina que no pierde en ningún momento y mantenerla así es un esfuerzo que tiene que andar haciendo toda la película para que tú te mantengas siempre en esa sensación de hundimiento y sales, a pesar de que te da esa sensación como de tristeza y de sensación de esto es un fracaso, lo que estoy viendo es la historia de un fracaso personal y emocional de los personajes, tanto de Kurtz como de Willard, no tienes esa sensación de malestar. Es como esto es lo que pasa y lo entiendes y lo vas viviendo a la par que Willard, que mantiene todo el rato la serenidad. Willard no se va volviendo loco, ni se va
volviendo cada vez más arisco, sino que mantiene siempre ese tono. Y la película yo creo que lo sigue un poquito, no sé si a ti te pasa igual. Sí, es una película mucho más contemplativa de lo que se piensa. Eso es. Porque yo creo que el montaje inicial era como 2 horas y cuarto, pero yo recuerdo cuando la vi que se me hacía como una película larga, pero no porque me aburriese, sino al contrario, porque me parecía muy densa. Pero muy Eso densa es, sobre sí. todo porque tiene personajes con mucha carga. La atmósfera está muy cargada también. Es Sí, esas increíble. sensaciones. Y da una sensación de agobio, de estar en un ambiente que es que dices, no quiero estar ahí ni de palo. Haya Eso tiros es. o no haya tiros, desconfío del agua del río, desconfío de la maleza, desconfío de los pavos que estás ahí en el barco. Todo te crea una sensación de angustia, pero no es una angustia de tiros y de explosiones, porque es una angustia de a dónde voy como espectador, a Eso dónde es. voy con esta gente y sé que a dónde voy no va a traer nada bueno. Y Y es de realmente, desasosiego constantemente, no hay en ningún momento algo que te diga tengo fe en lo que estamos haciendo o todo esto tiene sentido. Es una sensación constante como de haber llegado a un mundo irreal que ya tiene su manera de funcionar y que no vas a entender ni le puedes poner orden. Es más, todas las veces que intentas ver gente que intenta como entender la situación o decir, vale, esto lo tenemos claro, nuestra misión o tal, todo se les desmorona siempre y no es esa sensación de pérdida, sino decir, no lo intentes, que no funciona así. Que este mundo sí. en esta guerra no funciona así, no se puede arreglar, no tiene un sentido, déjate llevar. De hecho, si te das cuenta, atención spoilers, todo esto va con spoilers. Pondremos un cartel debajo. Si te das cuenta, al final sobreviven los dos personajes de la barca que aceptaban más la realidad que estaban viviendo, que es Willard y que es el surfero, que está completamente Sí, fumado y con LSD. Y no quiere decir que eso sea la forma de librarse, pero los otros vivían la situación entre la cotidianidad, intentando que sea cotidiano lo que están haciendo, y el nerviosismo, porque tenemos el personaje del cocinero, sí, lo vamos así, que es el la... cocinero, que ese huele a muerto desde el principio, porque se le ve el miedo. Y El sin embargo chaval, es el que más dura casi. bueno, pero muere de una mala manera. Sí, El personaje que hace Lawrence Fishburne, que tenía 16 años, que es un chaval que se cree que está ahí como quien está haciendo una excursión por el campo. ¡Ah, qué guapo! Como si fueran los Boy Scouts. También ¿De Palma. quién hablas? De Limpio, Lawrence Fishburne es el chico negro, el que se lava los dientes ahí al principio. Limpio, Sí, que le llaman Limpio. sí. Pues ese también Palma. O sea, palman todos los Sí, personajes que no entienden de qué va todo esto. sí, el jefe de la barca es más ahora la última escena que he visto, que la he estado revisionando hace poquito, es cuando se encuentran una barca y tienen que hacer una inspección y el jefe de la lancha, que es como yo soy aquí, el que lleva la situación, dice, no, hay que parar, hay que ver y al final por esa situación acaba en una ensalada de muertos y, Sí. esa sensación, y se queda con cara de hecho el gilipollas, pues, lo tenía todo muy claro y no tendríamos ni que haber hecho caso a eso. No tendríamos ni que haber parado, ni que haber seguido el protocolo, ni nada. Exactamente. En ese sentido, este viaje es una bajada a los infiernos para todos los personajes del barco. Lo que pasa es que unos lo saben y otros no. Sí, eso Solo es. Willard lo sabe y es a lo que va, porque es lo que necesita su personaje. Su personaje. Mira, es que es interesante partir de la diferencia entre Willard y Kurtz. Kurtz es un personaje que se le ha roto el alma Sí, al ver lo que ha porque la visto, tuvo. porque la tuvo. Y Willard es un personaje que se ha perdido dentro de sí mismo. Sí, Pero no es lo mismo que romperse. Por eso al final Willard no cae en el mismo perfil que acaba convirtiéndose Kurtz, porque sí, Willard se encuentra a sí mismo y sabe que es su última misión y sabe que matar a Kurtz, de alguna manera, es también purgar su pérdida interior, la que sí, él como su siente en manera sí. de salir de ahí. Exactamente, es un viaje del alma. Y por eso no es una película de bélica. No es una película No, bélica, que sí lo es, pero no lo es.
Es una película que transcurre en la guerra, pero no es una película bélica. A Lo que pesar pasa de es que que la, los protagonistas son soldados, tenemos encuentros, tenemos batallas, tenemos escenas de acción, pero no es como tal una película bélica. Lo que pasa es que el ambiente bélico y la guerra saca a los humanos Mm, a flor de piel afuera muchas más cosas dentro de sí de lo que en una situación más calmada sacaría. O sea, mm, salen las partes más instintivas del ser humano en un estado de guerra, cambias completamente. Que es un mm, poco también el tema de la película, ¿no? La moral, la doble moral, lo que está bien y lo que está mal, y tú de qué lado estás, y si existe mm. realmente un lado más que en el que te sientes condicionado. Y además es muy curioso porque a pesar de que habla de la guerra de Vietnam de una manera muy concreta y tiene muchísimas cosas que son parte de la guerra de Vietnam, sin embargo, podría ser la guerra de Vietnam o incluso podría ser cualquier otra guerra en cualquier otra situación que fuera similar. Es más, es una adaptación de una novela del siglo XIX que no tiene nada que ver, que ni siquiera, creo que ni siquiera transcurre en una guerra la Es historia una, original. la novela de William Conrad, claro. Sí, Lo que el corazón pasa, de las tinieblas. eso es, lo que pasa es que John Milius, el guionista, y Coppola encuentran el terreno perfecto para también hablar de esa Claro. guerra que conocieron en su juventud, que es la guerra de Vietnam. Y, la Claro. connotación de que es la guerra de Vietnam siempre es muy importante, porque es la guerra que perdieron los americanos. Hmm. ¿Me entiendes? Sí, sí, es como la guerra que les hizo tener la visión que les hacía falta, por así decirlo, para contar este tipo de películas. No podrían haber hecho una película así si no hubieran experimentado lo que fue la guerra de Vietnam para ellos. Es que incluso el analista, no tengo el libro, no me acuerdo el nombre, pero el analista que les ayudó a hacer la película del Vietnam, es decir, el ¿Mm? analista que especialista en la tema de Vietnam, también fue el mismo que la chaqueta metálica después. Y les ayudó un poco para que entendiesen lo que son las situaciones de guerra, cómo se vivieron las situaciones allí, en la selva, con los vietnamitas, con el Vietcong y todo eso, las cosas que se vieron, todas las fantasmadas que hace, por ejemplo, la cuadrilla de la caballería aérea, por así ¿Mm? decirlo, con lo de las Valquirias y todo eso, el tema y todo eso, eso está basado en la realidad. Ujú. Y Sí, que nadie piense que es el espectáculo que se monta la peli. No, no, es que es así. Y ujú. eso de ponerse a surfear mientras está cayendo Napal, es que era así, porque los americanos no se estaban tomando en serio a dónde se estaban metiendo, creían que tenían la fuerza de las armas a su favor y de ser ese país imparable. Y además, digamos que es una generación que ya no tiene ese valor de la guerra que tenía, de la Mm. Segunda Guerra Mundial, de esa buena causa, sino simplemente no saben hacia dónde van ni a dónde les está llevando, pero creen que el Sí, potencial de las armas le va a salvar y intentan ir allí como diría yo, somos los putos amos y vamos allí y lo resolvemos. Pues no. mm. Sí, fue la gran piedra que se tomaron. Además es que venían de la de la Segunda Guerra Mundial, donde tenían clara vamos, tuvo un frente ideológico muy potente que se mantenía mucho. Además, no dejaba de ser un mundo que ellos conocían Europa, conocían Japón, pero de repente tienen que ir a pelear a Vietnam, que es un mundo totalmente desconocido para ellos. No tenían ni idea de lo que había ahí. Era una cosa que ni siquiera iba con ellos, porque era francesa, o sea, francés, Exactamente, Vietnam, no, ¿no? no era una guerra contra los americanos. Ujú. Pero bueno, Y, ahora antes he estado pensando también, a la par que Apocalipsis Now, se hicieron en Estados Unidos La Chaqueta Metálica y el Cazador, que fueron como las tres primeras películas a la vez que empezaron a hablar de la guerra de Vietnam, ¿no? eh, la chaqueta metálica es muy posterior, ¿eh? Son Sí, 8 años sí. después, es el 87. Ah, Pero el hostia, sí. Cazador se estrenó un año antes que Apocalipsis Now. Y fue como lo que le dolió a Coppola aquello fue terrible. Porque además, como cuentan las anécdotas, fue Coppola el elegido para dar el Oscar al mejor director, para entregar el Oscar al mejor director, y fue al del Cazador, Cimino, a Cimino. sí. Y era como un recochineo, porque todo el mundo sabía por aquel entonces las dificultades que estaba pasando Coppola para acabar la película. Y Coppola que está diciendo, me cago en la leche, la película, verdadera película sobre el Vietnam la estoy haciendo yo.
Y como dijo él, mi película no es sobre Vietnam, mi película es Es Vietnam. Vietnam. Mucha gente se metió con El Cazador porque les parecía una película un poco conservadora respecto a lo que pasó allí. Es muy cursi y además, más que sobre la guerra de Vietnam, en realidad es que habla de los soldados de Los Vietnam. Es un tema excombatientes. totalmente distinto. Exacto. Y en realidad las escenas de Vietnam y lo que es el mundo de Vietnam en El Cazador, yo creo que será el 20-30% de la película, ¿no? Y a Exacto. nivel de peso es mínimo el peso de las escenas de Vietnam. Debido a que se hizo Apocalipsis Now, que era como la película definitiva de Vietnam, Uh-huh. también en ese sentido Kubrick dejó para mucho más adelante La chaqueta metálica. Pero yo creo que hubo alguna más a la par que el Cazador y Apocalipsis Now. Hombre, es que claro, estamos hablando de una película 77, 78, la otra. Mm. Sería Platoon también la que reactivaría todo eso, pero el año Sí, 86. ¿Sabes lo que? Cuando realmente se pusieron de moda las películas del Vietnam, sería a partir fue de... cuando ya había pasado Vietnam, ¿no? Pero viendo el riesgo económico que fue Apocalipsis Now y cómo lo que pasó, pues no entraron muchas ganas de hacer más películas sobre el tema. Hasta que Mm. vino Platoon hizo una nueva relectura, muy Mm. épica también, muy melodramática, Sí. y mucho más clara, en plan, el lado visto de la crítica directa. Mm. Y a partir de ahí empezaría también Nacido el 4 de julio, empezaría también Corazones de Hierro, una que era con Michael J. Fox también. Surgirían unas peliculitas, pero Mm. nada que ver con Apocalipsis Now, nunca. Ni siquiera La chaqueta metálica, que me parece una película soberbia, pero Sí, no, no, no tiene nada que ver. ni siquiera me lleva a los niveles que me lleva a mí Apocalipsis Now. Y sin embargo, amo La chaqueta metálica, me parece otra cosa que tiene que ver más con el sentido intelectual de Kubrick. Pero centrándonos en Apocalipsis Now, es una película que nunca me cansaré, yo al menos, de ver y de hacerle lecturas. Es que voy reviéndola y estos días reviéndola, me he dado cuenta sobre todo que es una película que parece que no envejece, que como habla de un mundo tan concreto, que ya sabemos que incluso cuando estaba hablando de él ya estaba casi desapareciendo, o si no desaparecido, eh, se ha quedado como una especie de limbo temporal a nivel estético también, que es muy difícil de encasillar. Tú puedes, vamos, o de una persona que no supiera de qué año es Apocalipsis Now, tú le enseñas algunas escenas y no sabría, yo creo que no sabría decirte si es una película rodada en los 70, en los 90, O ahora, incluso o en los 2000, claro, es que es una cosa porque más allá de que increíble. algún plano puedas encontrar alguna impureza, alguna línea, no Sí, sé qué, que eso delata un poco a veces, pero sí, es que tiene una cosa muy buena además, Apocalipsis Now, que es una película muy artística. sí, sí, sí. Y ya me entiendes lo que quiero decir en ese sentido. Sí, a pesar de que, mira, también he estado pensando también en otras películas de Coppola y, por ejemplo, tanto El Padrino 1 como la 2 se hacen todo lo contrario, tienen un limbo que tiene que sonar a vetusto, a antiguo, a pesado, tiene que tener ese ambiente, esa fotografía como marronácea, amarilla, pero sin embargo se queda también en un limbo temporal de decir, la propia estética que tiene la película mmm, podría ser esta misma estética así de antigua, la podrían haber hecho los 70, los 80, los 90, no terminas de definir muy bien cuándo está hecha. Sabes que te está metiendo en ese mundo, pero no sabes cuándo está hecha. A pesar de que te retrotrae a lo antiguo, a lo clásico, a decir esto es otro mundo. Es lo bueno de cuando se hacen películas de época, que, Claro, que si las haces con presupuesto y bien hechas, esa época sigue siendo el mismo aspecto siempre, porque es el claro, pasado. pero hay películas de época que las ves hechas ya antiguas que las ves y dices, se nota Claro, que es otra manera de haber entendido el exacto. cine. Tú ves, por ejemplo, películas de época de los años 60 y Mm. son muy distintas de las películas que se pueden haber Sí, hecho ahora o hace 20 años. Pero El Padrino tiene una cosa universal que la lleva viendo muchísima gente durante muchísimo tiempo y nadie la considera una película antigua. Yo no. tengo amigos que ven El Padrino y no se paran a pensar que es una película que tiene 40 años. Para ellos sigue siendo una película actual, como el que ve eso, uno de los nuestros, es que es como, sí, El Padrino, uno de los nuestros, y no sé, y Shutter Island, y es como, sabéis que no se lleva, que te llevan años de diferencia, ¿no?
Sí, pero pertenece a una generación de directores parecida Claro, y que tienen una devoción a su vez por otros directores sí. muy parecidos entre ellos. Y digamos que en concreto, yo sí que considero, por ejemplo, como tú dices, que es una película moderna todavía, Apocalipsis Now, Mm. porque es que además me parece que Apocalypse Now, yo Apocalypse confundo Now. con el rollo, Apocalypse Now, eh, la propuesta visual es apabullante para su época. Y no voy a decir que al nivel de 2001, que la gente no sabe lo que se está encontrando, pero que va a Mm. posterior a influir muchísimo en el cine. Pero Sí, sí, sí. Apocalypse Now es una dimensión de la imagen y del sonido y del empleo de los Mm. efectos sonoros, de la música, del montaje, que digamos que está diciendo todo esto que presento aquí es lo que se va a ver a partir de ahora en la mayoría Mm. del cine de Hollywood. La mezcla de imágenes. Hay un poco de estilo videoclipero en algunas ocasiones, en el Sí, principio. todos los juegos que hace con el humo, la niebla, la lluvia, todos esos juegos que hace, o con las escenas de noche cuando iluminan con focos, todo eso es muy videoclipero y ves luego videoclips de los años 80 y tienen muchísimo de eso. Exacto. La forma onírica con que tú trasladas emociones y sensaciones, Ujú. Apocalypse Now lo lleva a un nivel superior. Y Y le además no es pasaría, nada... pero muy maltratado por la crítica en su momento, porque Sí, la crítica suele estar nunca está muy a favor de la vanguardia. pero sin embargo no es nada artificiosa, que eso es una No, cosa que no, no. me sorprende. No, Estoy viendo hace porque es un... poco también... Perdona, sí habla. Estoy viendo hace poco Drácula, que es todo lo contrario, que es lo más artificioso y lo más que también juega con una estética muy videoclipera, pero es al revés, hacer ostentoso que esto es toda una cosa impostada, teatral, que viene de otro mundo. Pero es eso, que tú ves Drácula y entras directamente al mundo de esto es una cosa teatral y que pretende ser con una estética fantasiosa. Pero ves Apocalipsis Now y a pesar de que lo estás viendo, no juega en esa misma liga, juega a que sea algo realista que se te haga onírico. Es que cuando el director ¿Entiendes? sabe No de sé lo que si me está he perdido un hablando... poquillo. ¿Cuál? No sé si me he perdido un poco ahí No, 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 divagando. no, no. Es que cuando el director sabe el tema del que está hablando y se le ve que está apasionado y que se ve que que de alguna manera lo ha vivido, lo ha sentido, más que nada porque es Mm. también la generación de la guerra de Vietnam que la ha conocido. Y cuando intenta trasladar todo ese lenguaje a lo de Drácula, pues se nota el truco. No sé si me Sí. explico. Por decirlo un ejemplo, como me pasa con Spielberg. Spielberg da va bien en la diana con la lista de Schindler porque el tema lo entiende, con ET da en la diana porque el tema lo entiende, pero cuando hace amistad intenta meter toda su Sí. morralla y no encaja, y entonces parece un Mm. pastiche. ¿Me entiendes lo que Sí. quiero decir? Sí, sí que es Y verdad. aparte que el genio se va. El genio, de todos los genios tienen un cenit, una Sí, eso cosa, te iba a decir que... y luego ya todos lo han copiado, todos lo han Sí. asimilado y ya no queda más. O sea, es la putada. Y, Sí, y- además es que sobre todo cuando, porque llegar a los niveles a los que llegaron ellos suponía un esfuerzo de decir, vale, has llegado a este nivel, o te quedas aquí, repites esto hasta la saciedad y te conviertes en un autor que siempre hace lo mismo, o intentas tirar por otro camino y no es fácil, porque el camino hasta ese cenit, hasta ese estilo tan pulido, tan perfecto, es un trabajo mental y de desarrollo personal del copón. Y dices, no, ya nos hemos cansado de esto, haz otra cosa. Dices, ya. Y quieres que te lo haga igual de bien que lo que te he estado haciendo hasta ahora. No es tan fácil. Por eso muchos directores tienen un pico y una de dos. O se mantienen ahí y se convierten ya en lo de siempre o pierden. y luego es que hay un desgaste también de la También, persona. claro. Estamos hablando de que los directores no son máquinas de hacer cine. Hazme 20 clasicazos, no. Sus vidas interiores también cuentan. Y sus Sí, dramas interiores también cuentan. Y la vida de Coppola post Apocalipsis Now ya tiene no un volví a ser la misma. traumático muy gordo, que se le murió uno de los hijos en un accidente a Gino. Creo que fue un Joder, accidente, sí. No, o suicidio, no me acuerdo, pero se le murió uno de los hijos, de los tres hijos. joder. Y eso marca Mm. eh, casi, casi se queda Hamakuko rodando Apocalipsis Now, pero luego las siguientes películas tuvieron unas pérdidas impresionantes. Eh, Sí, bueno, no. Cotton Club
que la... Sí, Cotton Club funcionó, pero tampoco... A mí, mira, yo una vez dije, y a lo mejor te acuerdas tú, que estuviste presente, no sé si estabas, pero yo una vez dije yo, creo que Coppola realmente se perdió en la selva haciendo Sí, Apocalipsis. Y alguien ahí me se dijo, quedó, sí. no, porque Cotton Club, porque Rebeldes, porque Drácula. Mira, por favor, No puedes comparar, no, lo siento, es que no... por favor. Y sin embargo, Drácula luego ha tenido una influencia del copón. Yo me acuerdo algunas veces que me la empezaron a... Yo la vi, me quedé horrorizado y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y luego me acuerdo que más adelante gente me estoy hablando de Drácula, es como sí, sobre todo gente que ahora tendrá 30 y muchos, 40, de sí, Drácula fue una cosa, marcó una época, porque ese estilo videoclipero, y es como, pues es que, no sé si es que yo no lo viví, pero a mí me parece ahora de un impostado y de A un se te ver, ve el cartón. hay cosas que me gustan de Drácula. Gary Oldman me encanta haciendo de Drácula, es súper bizarro, es una cosa de risa. Sí. Pero, Y pero, Anthony Hopkins también está brutal, pero sí, pero luego ves al amigo Keanu Reeves y ves a esta, a lo diré, Winona Ryder. a Winona Ryder, que no digo que sean malos, si son estupendos actores y hacen muy bien lo que les toca cuando les toca bien, pero algo me crea una inmensa sensación de pastiche, de pegote, todo. Mm. Y bueno, prefiero centrarme en Apocalipsis Now, tío. Sí, eso te iba a decir, que habíamos dicho que no íbamos a hablar de pelis que no nos gustaran, que eso es muy fácil también poner a parir poner a Claro, caldo. y creo que quedarse con lo bueno y con lo que ha dado un autor, joder, que dio Mm. su vida para hacer la película prácticamente. Así como quien dice, sí, sí, sí. Y Yo si te explico un poquito mi sensación cuando la vi. sí, ¿tú cuándo la viste? ¿La viste desde jovencito? ¿La viste ya más mayor, con Hubo más... un problema que no lo llamo un problema, pero es que vi una serie de películas muy de pequeño que a lo mejor un niño no tenía que haber visto. Y me acuerdo que dieron Apocalipsis Now y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué es esto? Me acuerdo que me traumó la escena de la barquita que se encuentran con los Sí. dos vietnamitas y el perrito. Me dio un montón de pena y luego a partir de que se queda con el perrito, el personaje de Lance, el surfero, estuve toda la película preocupado qué va a pasar con el perrito. De hecho, sucede una cosa interesante con eso, que es que del perrito hay un punto en la película en que ya no se sabe qué pasó. Eso como lo de Decía, Tiburón que me dijiste tú, hay gente que se pregunta qué pasó con la recompensa. sí. Pues hay gente que se pregunta qué pasó con el perrito. Y alguien se lo Hombre, piensa que a lo mejor lo del perrito era una metáfora. Pero más allá de ello, cuando se hizo Apocalipsis Now Redux y salió en DVD, yo no había vuelto a tener ninguna conexión con la película desde aquella visión. ujú. Y compré Apocalipsis Now Redux en DVD. Tendría yo 20 años por ahí. Cogí pizzas en casa, la pusimos por la noche, viernes noche, altavoces potentes, la pantallita. Y te puedo decir que es de esas ocasiones en que sentí que había volado, que mi mente me había cambiado la química. Se me ocurrió un pensamiento estos días con las películas favoritas, eso de tus 10 películas favoritas. Me pasa una cosa con unas poquititas películas, y entre ellas está Apocalipsis Now, que no se trata de que yo las elija entre mis películas favoritas, es que tengo la sensación que la película me ha elegido a mí. Mm. Me ha dicho, tú, ven. Y yo, me ha poseído. Y llevo poseído con Apocalipsis Now años. O sea, hasta tal punto que hice hasta Sí, eso fotomontajes. quería que hablaras de eso. Hice hasta fotomontajes con ordenador, con los helicópteros. Me acuerdo que los hacía sobrevolando Bilbao, porque esto es una imagen de Bilbao, de cuando hubo los fuegos artificiales para conmemorar no sé qué centenario de Bilbao, que fueron brutales. Y dije yo, con las palmeras que hay en la ría de Bilbao alrededor, por la zona de Zubiarte, y con todo el fuego artificial, parecía aquello Apocalipsis Now. Y pegué estos helicópteros, así, con Photoshop, e hice 20 así igual porque me dio la chaladura. Si yo digo, para hacerle divertido el vídeo, pero no contando trolas, porque voy a decir la puñetera verdad, yo cuando me compré la banda sonora, me encerré en mi habitación a oscuras, me puse la parte de los Doors de This Is the End y me puse en calzoncillos
con las luces apagadas y y a empezar a hacer el flipao. Y ya está. Y te dejo hablar Dime a que ti. por lo menos no le pegaste un puñetazo a un espejo. No, a lo mejor a un cojín ahí. Inicio que, por cierto, es brutal, aparte de por todo lo que ya se ha estudiado de cómo está contada, la manera y tal, pocas veces se plantea o la gente se para a pensar que como inicio es bestial, quiero decir, Es increíble. ya ves al personaje totalmente perdido, ido, y de repente es como, y este va a ser el personaje que vas a tener toda la peli. Y a El mí que me te va a pasa, contar todo. este es el que te va a contar todo. Y es como, hostia. Y a mí me pasa que es un personaje, el de Willard, que me... A mí es un personaje que te cae bien y empatizas muy bien con él y te lo cuenta de una manera muy, quiero decir, el gran peso de la peli es cómo está hecho Willard. Y yo creo que funciona muy bien y es él el que te va metiendo en la historia, porque es como si vas con él de la manita, en plan, ven, te voy a contar cómo me voy perdiendo y cómo me acabo encontrando con Kurt. Y es como si tú estuvieras ahí y te estuviera enseñando ese viaje que tuvo. Es un riesgo además para la película poner una voz en off de continuo. Sí, que eso es que ahora la gente se mete mucho con eso, de que, no, otra vez han tenido que meter una voz en off para explicarlo y tal. Y después es un recurso como otro cualquiera que en algunos momentos funciona y en otros no. Y en Apocalipsis Now es vital. A mí me encantaba en Blade Runner, que estaba muy criticado la voz en off de Harrison Ford. Y luego Ridley Scott la quitó en el Ah, sí, siguiente pues otro remontaje, sí. porque dijo que le obligaron los productores. Y yo suelo decir, sí, sí estará muy bien que te hayan obligado los productores, pero es la película que conocí y la película no solamente es tuya, es de los productores también, y a mí me la repanflinfla. Yo quiero la experiencia que viví, que me encantó. ¡No me quites cosas! ¡Pum! Además que la voz en off es una cosa muy característica del cine negro y aquí funciona muy bien como un elemento que te recuerda a eso, porque él te va contando la historia de Kurtz y cómo la cuentas si no con flashbacks, que te la cuente él, es una cosa fundamental de la película y sin todo el trasfondo de Kurtz y cómo cada vez lo va conociendo más y le va comprendiendo más, no tendría esa... Y es que además tú como espectador te vas construyendo el personaje de Kurtz en tu cabeza que luego vas a conocer. Mm, Con esas fotos de ese expediente que le dan, mm, con la voz que él cuenta todo y sobre todo con ese audio que al principio le enseñan a Willard, sí, con la voz de este Marlon Brando, sí, lo del y eso caracol hace, andando por la hoja y... a la película le hace ser circular Mm. completamente. Y es el Sí, porque sentido además es lo que dices tú, ya has oído su voz y luego cuando te lo presenta la primera vez no le ves, solo le oyes, que es cuando está ahí como tirado en el camastro. Y hasta que no... Hay un punto además en el que primero como que se resiste a decir estoy en el mundo de Kurtz, no quiero jugar en sus normas. Y hay un punto en el que es una situación como un poco tonta, que al final acaban encarcelando a Willard y luego ya aparece Kurtz y creo que es la primera vez que se le ve bien que está como con unos niños, en plan como si fuera un líder religioso o una especie como de Jesucristo, y no me acuerdo si le cuenta como un cuentito o no sé No, qué le dice. le cuenta noticias de los periódicos sobre las Eso es, noticias sí, de Vietnam. sí. Esa es escena del Redux, por cierto. Ah, sí. Sí, en un principio Y eso entonces, no estaba. ¿y cuál era el primer momento en el que te enseñan a Kurt ya de manera normal y no entre esas tinieblas y... No llega a haber escena normal de Kurch. No llega a haber escena normal, es Está que todo entre tinieblas. El eso es muy minutaje que heavy. hay real de Marlon Brando es muy poquito en el original. Un poquito más en el nuevo que tenía ese morbito, pero muy poquito. Y sin embargo, en el póster de la película está Marlon Brando enorme en el póster ahí, como si fuera el prota. Bueno, que ya sabemos todo el rollo que hubo, que si estaba deprimido, que si engordó, bueno, toda la... Y que no se sabía el guión, que no Sí, se había leído. que tenía que ser el plato fuerte final y no. Eso no. No estaba para ser un plato fuerte final. Y sin embargo lo hicieron. ¿A ti no te parece un poco, Bruno, que a veces nosotros como cinéfilos acabamos sabiendo tantas cosas de las pelis, de cómo se han hecho, que al final nos condicionan Condicionan. mucho a vivir la experiencia de verdad de la película? Sí, sí, totalmente. Por eso aquí yo a veces huyo un poco de las anécdotas, porque al final digo yo, mira chicos, ¿queréis saber de anécdotas de la película? Pues por ejemplo, os vais a esto, al diario de la mujer de Coppola que hizo de la película. La verdad, acojonante. Este libro es impresionante. Se lo dejé a un amigo, no me lo devolvió y me lo tuve que volver a comprar.
No, nunca dejéis nada. Y me remito a los extras que hay ahora en la edición de Apocalipsis Now, esta es de la de Redux, pero aquí tenéis documentales a cascoporro, incluido Leonard Coppola, y explicaciones, entrevistas a Martin Sim. Ahí podéis saber todo lo que queráis. Nosotros nos centramos sobre todo en el viaje, en los Sí. significados. A mí, Dennis por ejemplo, Hopper, me pasa, por ejemplo, con Barry Lyndon, que es una peli que es una de mis películas favoritas, que nunca he querido saber nada de cómo se hizo, porque no quiero intoxicármela de esa manera. Y yo me dedico a esto y yo al final piso muchos rodajes y estoy mucho en todas estas cosas y al final luego ves las películas y dices, ah, sí, esto no sé qué, esto tal, esto está hecho de esta manera, esto tal. Y dices, hay películas que prefiero que no pensar en eso cuando las veo. Y una buena manera a veces es huir de estas cosas. es que si no al final padecemos encima, eh, con, con perdón de los aficionados al fútbol, pero hacemos aficionados al fútbol diciendo Sí. cómo debería haber sido la alineación en realidad, si el árbitro hace trampas, si el entrenador es muy malo. Entonces decimos, es que yo no hubiera hecho ese reparto a la película, es que yo no estoy de acuerdo en la forma con la que coge no sé qué, yo hubiera hecho de esta manera. Pues bueno, sí, pues no. Pues vamos a intentar pensar que es una obra artística y que una película habla por sí misma y no hay que fijarse tanto en las cosas de trasfondo, que eso ya es cosa cuando ya nosotros queremos saber más de la peli y obviamente, pues mira, se puede ser fan de una serie o seguidor. Lo increíble es que se puede ser seguidor de Apocalipsis Now porque cada 15 años te da otro montaje. Y tú dices, bueno, vamos a esperar otros 10 años a ver qué nos hace Coppola. Es como esa película que nunca termina. Que siempre se rehace. Mira, hablando de las primeras emociones de cuando la vi por primera vez, que ahora he vuelto a tener como reviéndola, un flash de golpe de, hostia, me acuerdo de lo que sentí. Cuando la estaba viendo por primera vez, que la vimos en DVD en casa, hay una escena que es un poco tópica, que es cuando muere Limpio, el actor negro que se lava los dientes, Ahora sí. que es cuando le llega la cinta de la madre y se lo pones como, ay, estamos aquí en casa, tal, y justo le disparan y palma, que es una cosa un poco tópica ya, pero bueno. Hay un momento en Es el que tópica, el jefe, eh, eh. Es tópica, pero sería la primera vez que se hace en esa peli, cuidado. sí, Que es que a veces decimos que es cliché, pero coño, entonces no era cliché. Pues, continúa. continúo, pues hay un momento en el que cuando todavía no se han enterado muy bien de qué ha pasado, empiezan a gritar tal, y hay un plano, que es el jefe de la barca jefe, que está como viendo a ver qué pasa y de repente mira a cámara y se supone que está viendo a Limpio y se queda petrificado viéndolo y cuando la estuve viendo por primera vez resultó que tuvimos que parar un momentito, no me acuerdo por qué, paramos, se alargó la pausa y se quedó ese plano ahí congelado en la tele un montón de tiempo y es al jefe mirando así a Limpio y me acuerdo que la escena es como súper sobrecogedora porque es como si de repente el tío te está mirando y le estás viendo de la cara del horror de este tío se acaba de romper, Sí. porque no se cree que este chavalillo acabe de palmar. Y estuvo tanto tiempo ahí parado y yo me lo quedé mirando, que ahora cuando lo he vuelto a ver, como que me ha retorcido un poco la tripa y todo. ¿Qué es lo que le mata al chaval? No me acuerdo. ¿Una bengala o un tiro? No me acuerdo qué acaba siendo, si le pegan un tiro o una bengala, no... El caso es que explicaba un momento ahí Coppola en esa escena que tú dices, Uh -huh. que es el momento racial de la peli. Sí. Aparte de que es un chaval, eh, es una época todavía que el racismo entre los americanos está presente y entonces parece como que la gente negra se afecta por los negros y los blancos por los blancos. Esto lo explicaba Coppola, ¿eh? O sea, no es que sea una inventada mía y dice que sí, se muere, o sí que a veces se muere racista o algo. De que, Sí, bueno, lo que pasa es que en nuestro caso racismo, tampoco pero lo... no un racismo despectivo, pero sí había una especie de los tuyos con los tuyos y los nuestros con los nuestros. Los blancos que cuidan a los blancos y los negros a los negros. Sí, pero Y sin embargo, esa escena súper dramática luego no la tienes con el resto de personajes. Es como, a más limpio es como lo que dices tú, el que parece que no sabe ni dónde está. En plan, me he ido a hacer una excursioncilla. Y es como el que te da pena de verdad de decir qué desgracia que se haya muerto este chaval, a pesar de que es una normal. Y luego el resto de personajes, cuando van cayendo, tampoco te dan
esa tristeza, no está planteado con ese dramatismo. Es más, luego cuando muere el jefe es un poco como... y más adelante cuando muere el chef es una escena casi como de rabia. Es como, ¡ah! Yo agradezco algo a esta película, es que no es sentimental, Para nada. es emocional. Eso Y, es. y eso es lo importante, que llegan más matices del ser humano. Y además es que en la guerra, yo creo que en un estado en guerra, las muertes no se lamentan de forma melancólica. Se muere alguien en un comando y bueno, pues ha muerto. Pues pasamos a lo siguiente. Sí. Luego ya pasan lo que pasan, los estrés postraumáticos de la guerra. Lo que no te enteras en el momento adecuado Lo digieres luego. después se materializa. De ahí tenemos el personaje de Willard que ha visto y ha hecho tales perrerías que al principio de la película, como él explica, es que no puede vivir en un mundo normal otra vez. Está condicionado. Y sin embargo ya como que se ha acostumbrado a vivir en la guerra y ya vive feliz, porque luego yo recordaba, o me daba la sensación del recuerdo que tenía de que Willard estaba como puteado todo el rato en la balsa, estaba como como diciendo, tengo que estar aquí y tal, no sé qué, pero ahora, vuelta a ver, te das cuenta de que él en realidad está en su salsa y está hasta en cierto modo feliz. Luego el tío se permite coña, le roba la tabla al otro, como que no está mal, quiero decir, está como ya sin haberse dado cuenta, se ha acostumbrado a ese medio y no puede vivir fuera de él, pero dentro de él acaba viviendo de una manera natural, que es lo que le pasaba a muchos veteranos de Vietnam. El que sobrevive, sobre todo, es porque acepta las condiciones y las abraza. Y al final, claro, que en ese viaje interior dejas mucho ¿cómo decirlo? Joder, lo diré. De tu parte, de cómo eras antes de estar en Eso la es. guerra. Y digamos que el personaje de Willard está en su elemento porque se ha institucionalizado dentro de ese ambiente, se ha asimilado, incluso es feliz porque se ha encontrado que sus habilidades tienen un objetivo allí. Y no dice, y como dice él, no le dije que no a la misión porque cómo no iba a aceptarla si lo que yo quería era una misión. Aunque sea matar a un general o a un coronel, pues lo hago y ya está. Eso me contaste tú aquella anécdota de unos veteranos que una vez les preguntaron ¿y cómo fue la guerra de Vietnam? Tal, y dijeron, nos divertimos mucho. Es que hay gente que se divirtió mucho, se lo pasó, y luego hay personas que vivieron el infierno. Es que depende también de dónde te tocase y lo que te tocase. Pero, por ejemplo, era una guerra de pasar mucho el tiempo esperando también para los americanos, hasta que recibían órdenes de algún tipo, porque no se sabía por dónde atacar ni por dónde ir. Y entonces muchos, por ejemplo, de pilotos helicópteros pasaban el rato jugando con los helicópteros y enganchando, por ejemplo, pues hay una anécdota de uno que gastó el tiempo enganchando el helicóptero a una bicicleta, a ver si la cogía así. Llegando a ese punto, ¿me entiendes? Sí, para que luego, lo que decías tú, que luego lo que te muestra de las payasadas de la caballería y todo esto, que no es una cosa descabellada. Es que eso está basado en hechos reales, además, es lo que yo leí. Pero, por ejemplo, la película, fíjate, tiene esa gran batalla, la llamamos la batalla de las Valquirias, ¿no? Que es una secuencia impresionante. Que hemos andado evitando un poco hablar de ella y no hemos hablado del personaje del coronel, que es coronel, o vamos, El el personaje coronel, el personaje de Robert Duvall. Sí, que ya ha crecido al margen de Apocalipsis Now, se ha salido de Apocalipsis Now y tiene su propia lectura y su propio club de fans, por así decirlo, ese personaje. Como le pasa al sargento Hackman de la chaqueta metálica. Exactamente, de la chaqueta metálica. Pues sí, ese es otro personaje que también abraza la situación completamente. Y además, chicos, ved para allí que estoy hablando ahora, chicos, por favor. No, ahora no puedo, ahora no puedo. Ahora no puedo, ¿y la mamá? Luis, ahora estoy hablando, venga, estoy con temas de trabajo. Voy a cerrar la puerta un momentito. Tranquilo. Bruno, di cosas. Me han dejado solo. Pues no sé si me está oyendo Samuel, pero sí, Coronel,
el coronel. Hemos evitado hablar de esa escena, que yo creo que es lo que más le viene a la mente a la gente al hablar de Apocalipsis Now. Es una escena que a mí me apasiona, me encanta. Es la escena que yo pongo para poner mi equipo de alta fidelidad a ver qué tal funciona. Porque los sonidos que salen por todos lados, no sé qué, el volumen, los personajes, cómo se comportan, la locura que es, pero representa el elemento de los americanos, ¿no? De cómo se desenvuelven en esta guerra, que es como verdaderos animales, Sí. bestiajos, sí, y creen que todo se hace a través de parafernalia militar y de maquinaria. Y tenemos a este personaje que es digamos que es un pirao conveniente para las altas esferas, que lo colocan ahí. Y es un personaje, además, que como bien dice el personaje de Willard, creo que lo dice, es el típico tío que sabes que va a salir de esta guerra Sin un rasguño. sin un raruño, que le van a pasar las balas por aquí y por aquí. Porque Hay un par de escenas en las que está andando y le explota algo al lado y el tío ni se inmuta, es como nada, con nada. por, Tiene escenas también muy graciosas que es curioso porque hablan todo el rato de que la gente le tiene respeto, le tiene cariño, y tú, a pesar de que sabes que es una normal, le acabas cogiendo cariño por los planteamientos tan absurdos que tiene cuando se encuentran a un vietnamita que se le han salido las tripas y le dice, quiere un poco de agua, tal, no se la vamos a dar. Y dice, ¿cómo se lo voy a negar? Tal. Y cuando está a punto de darle agua, se le va la atención en otra cosa y dice, y le deja ahí la cantimplora y se pira. porque es un inmoral. Sí. Porque en realidad es un hijo puta, tío. Porque sí, porque se va inventando la moral según le da la gana, es un colgado. Es un personaje, el tío en sí mismo, pero que es un inmoral en el fondo. O sea, lo que pasa es que es ese inmoral que en esa situación es conveniente para todos, porque gracias a ese inmoral sobreviven, siguen adelante, y es un tío que se la sopla todo, pero juega a que, a que tiene valores, cuando en realidad no los tiene. Lo que tiene es los huevos del tamaño de una casa para bien y para mal. Pero un Sí, 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 tarao totalmente. no es un valiente, es un tarao que es simpático. Sí, totalmente. Pero sí que es Y, verdad que es en el momento en el que más seguro te sientes cuando estás viendo la película, porque es como en el momento hombre, en el que sabes que a pesar del despliegue y de la chapuza que hacen de maniobra y de todo, es cuando realmente van sobrados. Es como, ¿qué prefieres? ¿Irte con los del puente de Dolung o ir con este hombre? hombre, hay que tener en cuenta que Coppola sugiere con este tipo de personaje que habría allí que hay ciertos cargos militares de tipo estratégico, de acción directa en batalla, que el tipo de perfil de persona que tiene que llevar todo eso tiene que ser una persona que esté pensando más en la estrategia que en la parte humana. ¿Me entiendes? No está Sí, ahí sí. para ser humanitario, aunque intenta mostrarse en plan humanitario, pero en el fondo lo que está pensando es que encima le gusta la guerra, que es lo importante. Esto me lleva al personaje al general Patton, de la película Patton, cuyo guión es de Coppola, que también ganó el Ah, Oscar sí. ahí. Ganó el Oscar por el guión de Patton, Coppola. Y, Que, y, y tiene ese que el espíritu paralelismo. de Patton no tiene nada que ver con Apocalipsis Now, es No radicalmente lo tiene nada opuesto. que ver el espíritu, pero sí el tipo de perfil de personaje, como lo representa Coppola. A Patton lo representa también como un tío que ama la guerra, que le encanta, que la adora, juega con que tiene su propia moral, pero a la hora de la verdad lo único que le interesa es pensar a nivel estratégico y a nivel de lo que le pone a él. Pero que es un tío muy útil para solucionar la guerra para otros. Poner a Patton a un tío que se las sabe todas, pero tiene una parte de pirao. Y incluso con aquel famoso de los desprecios a los que están con problemas psicológicos en la enfermería, y la famosa escena de la torta que le da a un Sí. soldado y le da un siroca ahí, ¡tú eres un cobarde! ¡Vete a luchar! ¡Vete a luchar! Es un poco parecido a lo que hace, en una vertiente Sí. más moderna, lo que hace el personaje de este tío, del coronel. Pero con esa escena, pues si no queréis a surfear, os vais ¡A al luchar! frente. Y diciendo,
es el pirado útil para llevar esto. Si es que yo siempre lo he dicho yo, hay que ser un trastornado para llevar la vida de miles de personas. Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Vale? Y que además, por tu culpa, mueran 100 o 150 a lo mejor, y tú te tienes que ir a casa tranquilo y con la conciencia tranquila de que has hecho bien las cosas. Oye, hice lo que pude, brincaron algunos, para hacer eso hace falta ser un pirado. Sí, sí, no puede funcionar como cualquier otra persona. Exactamente. Y Oye, claro, Samuel, que yo creo sí, que llevamos ya 1 hora y no nos hemos dado ni cuenta. Y bien. sé que seríamos capaces de estar hasta las 10 de la noche aquí hablando. No, 1 hora no llevamos, ¿eh? ¿No? Menos. No, hemos empezado como hay 30, así que llevamos 50 minutos. ¿Qué quieres ir dejándolo o qué? Digo porque nos podríamos encalentonar, pero No, vamos a darle un ratito más. un poquito Estamos más, en, venga, me parece estamos en justo. los postres. Los postres acaban de llegar. ¡Uy! ¿Qué nos han traído aquí? Kurz. Kurz, manitas de Kurz. Manitas de Kurch, del que hemos hablado poco también. Habíamos hablado poco de la caballería, hemos hablado poco de Kurch, que aunque sale poco, está presente en toda la película, al Primero final. es el puñetero aura que tiene Marlon Brando. Hmm. Hasta en Superman, que mira que no tiene nada que ver. Pero sale Marlon Brando al principio y aquí sale al final. Pero en esa época, como Marlon Brando costaba $1 millón tenerlo en la peli, tenemos a Marlon Brando. Ahora esta película tiene que tener nivel Marlon Brando toda la peli, aunque no esté él. Y a mí me parece que es algo más que un personaje. Es, es la idea de la película. Sí, totalmente. El viaje a Es, los es- infiernos. es casi como si ya hubiera, vamos, él ya ha hecho el viaje y es como reconstruir sus pasos al final. Es una cosa... Sí. Y una cosa muy interesante, que los actos horribles de violencia que él hace, esa locura que le lleva a hacer ese tipo de poblado al final, Hmm. que casi que parece una representación del infierno. Sí, Es, sí, sí. y cuando nosotros como espectadores, si hemos estado con mente abierta, para cuando los espectadores nosotros llegamos a esa parte final, ya hemos justificado a Kurz. Sí, ya hemos visto, Mente ya abierta, quiero decir, ¿eh? nos han ido presentando el horror además de una manera tan gradual y tan bien hecha que cuando llegas allí no te da ese shock que le debería dar a cualquier persona que se encontrase eso de primeras. Ese sería un ejercicio interesante, aunque le podrías joder la peli a alguien, ponerle esa escena o un par de escenas de Kurt sin decirle nada de la película y ponerle la escena de la llegada o igual la escena del horror, que es tan famosa, y se quedaría de decir, hostia, vamos, le daría mucho más shock que alguien que ya ha llegado a lo largo de la película a esta escena. Yo creo que lo que dices tú, que estás como insensibilizado para que no te suponga una barrabasada el mundo que se ha creado Kurch. Es que el personaje de Kurz, que se supone que es un personaje inteligente y sensible y de una alta capacidad, el tío, digamos que no es que se pase al otro lado, se dice, Ni me voy siquiera. a mi lado, Sí, se porque sale para de ser él. el bárbaro, para ser un asesino, para ser un psicópata, que es de lo que estaba lleno a veces el ejército americano en esa época, para eso me lo monto yo solo. Sí, además ahí ya deja muy claro que él es un reino aparte, que no tiene nada que ver ni con los vietnamitas ni con los estadounidenses. Sí, 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 él es un mundo aparte, sí. Sí, además se esfuerzan mucho en No se ha reflejarlo notado el porque corte, ¿verdad? no se ha notado el corte, ¿qué ha pasado? Un salto en Matrix. Está también bien contado que ves que hay cadáveres de los propios vietnamitas o de los camboyanos ahí tirados y que él no va él con bandos ni tiene nada que ver allí, que si Camboya, que si Vietnam, él tiene su cosa aparte y nadie sabe cómo, pero ha conseguido un montón de gente que le hace caso y les tiene ahí en una Hombre, especie como de régimen casi religioso. porque él se vuelve una especie de... Él abraza el apocalipsis suyo interior, porque él ha roto con todo, como dice Willard, un hombre que rompe con todo, se cae, se desmorona, y a partir de ahí predica la ruptura, que dicen, lo mejor ante esta situación de locura que estamos viviendo es que rompáis con todo, Eso conectéis es. con vosotros mismos
y ni un bando ni el otro de leches, el vuestro propio, y no dejéis que os manipulen la cabeza, aunque Bueno, es un aunque sin desmadre. embargo, pero es muy gracioso cuando les recibe, el que les recibe a la locura de Kurtz es el fotógrafo, el reportero, que está totalmente tronado, Sí, que es como un convencido de Kurtz, que es gracioso porque está convencido, pero sin embargo, como que les da unos consejos en plan, parece que está tronado, pero sin embargo es un tío que le conoce y sabe cómo está. Y es como el que te recibe al infierno, como el que te da te explica las normas y dónde está la salida de emergencia. pero es Que que, en este caso no hay. es que ese tío es un Illuminati. Sí. No está roto por dentro, pero se ha quedado flipado, una especie de reportero que le ha parecido la leche, que se ve que está fumado, emporrado y con LSD hasta arriba y se lo pasa teta, pero es otro perdido de la cabeza que ha dicho, pues me encanta esto, me subo y es mi movida. ¿Por qué? Pues porque son historias de personajes rotos por dentro. Y Kurtz es el más roto de todos. Pero para los demás que están ahí sufriendo y viviendo los pormenores de la guerra en el estado de mayor locura, de crueldad posible, para ellos Kurtz es como una especie de ídolo a seguir. Y es Sí, otra sí. cosa que Kurtz no quiere ser. Por eso le pide que le mate a Willard, que esa es la... Tiene un toque un poco místico, que eso siempre me ha costado entender, el por qué quiere Kurtz que sea Willard el que le mate y como que tome su lugar. Porque Kurtz está esperando a alguien De su que le nivel, entienda, le comprenda y sea capaz de matarlo sin remordimientos. ya, que no quiere que le mate Él, a alguien que no le comprenda y no entienda por qué quiere morir, ¿no? exactamente, quiere que le ejecute lo que para él le parece como un igual, o que podría ser un igual. Y en ese sentido, el personaje acaba consigo mismo para que acabe también todo lo que él ha montado, que él es incapaz de pararlo, porque de alguna forma es su forma, para Kurtz todo lo que ha montado en ese campamento de la muerte es una forma de justificar su propia desgracia interior, de ubicarla en algún espacio, y, pero también sabe que al final se está convirtiendo justamente en lo que él está deplorando, que es ser el líder de nada y ser el que dictamina quién vive y quién muere, y al final acaba conmigo porque no tengo escapatoria, pero acaba tú conmigo de una forma que yo sienta que no estoy siendo juzgado, que no estoy siendo asesinado, sino que estoy siendo purgado. Eso es. Como alguien que diga, entiendo cómo has llegado a ser esto, en plan ya, ya puedes morir en paz. Exacto. Y de alguna forma, para Willard también es una purga consigo Sí, mismo. sí, y sin embargo es curioso porque a pesar de que es el objetivo principal de la misión, que, bueno, llegan a dejar claro al principio de la misión que la idea es cargárselo o Sí, traerle a... Sí, sí, la sí, idea sí, es, nos sí. lo queremos cargar y quitar de aquí, Lo ¿no? que pasa es que no lo pueden decir con las palabras correctas, ni Claro. siquiera todo está con segunda, esa famosa escena del principio en la que le explican a Willard cuál va a ser su misión, que todo está contado con segundas. No, bueno, tiene que acabar usted con su mandato con todas las herramientas que usted requiera. Digo, bueno, yo soy un asesino, estáis dando una misión a un asesino y entiendo lo que me decís que Ya. vaya a asesinar, pero como no lo podéis decir Sí. abiertamente, Si no, no me habríais llamado, vamos, sí. exactamente, Pero es curioso, claro, que los americanos se lo quieren cargar porque es un estorbo, es decir, esto ya pues, hay que acabar con este, hay que silenciarlo, que desaparezca, pero es lo que dices tú, que al final Willard como que no se lo acaba cargando porque sea su misión de decir hay que cumplir la misión que me han mandado, que es matarle, sino porque es una misión personal que toma él, como de decir, voy a acabar con el sufrimiento que tiene este tío. y no solamente con el sitio, con él, sino también con el sitio, acabar Con el sitio, es decir, quitar que esto desaparezca. el encantamiento de todo eso. A esto hay un problema con el final de Apocalipsis Now, bastante grande, que Así. depende de cuál elijas. La idea del guión final es que en Apocalipsis Now se sabe que al final Willard manda a los aviones de bombardeo o lo que sea, a que vayan allí y lo eliminen todo, que es un poco la orden final. Y en Apocalipsis Now Redux se supone que no llega a eso. ¿Me Que se entiendes lo que quiero marcha decir?
Se marcha Se con marcha este, con con el del este, perrito, con se el marcha con el del surfero. perrito y de alguna forma decide que no se bombardee eso, que se les deje en paz. Sin embargo, en la anterior versión se deja entender que Willard permite que se bombardee todo y que acaben con todos. Y ese es el Es que, momento apocalipsis now total. De lo que hecho, pasa es que es... está filmado, aparte, que están unas imágenes estas, toda la imagen de toda la base de Kursk explotando, con millón de dinamita que pusieron allí, unas imágenes acojonantes de la hostia, que yo te juro que yo eso lo vi en televisión española en los 80. Yo sé que lo vi, y no me lo invento, Y no lo he vuelto a ver. y no lo he vuelto a ver, sino que más bien les perdona la vida, por así decirlo, porque el encantamiento del lugar muere Eso con la es, muerte de eso es. Kursk. Eso es ya, al final es que acaba desapareciendo, porque toda esta gente está allí por Kurch, y es como gente que una vez muertos ya, pues dicen, pues aquí no pintamos nada. No sé si volverían andando a su casa, no lo creo. Ya, pero ya no es el reino de Kurch, porque ya no hay Kurch. Es como Exactamente, el infierno sin el diablo, no ¿sí? tiene sentido. El infierno en la tierra. Sí, pero quiero Es decir que algo, él es como el rey de ese mundo, es el diablo en ese infierno, pero desaparecido el diablo es como, pues no tiene mucho sentido. es la genialidad de la película, que ni siquiera dices, ¿qué será la vida de Willard a partir de ahí? Pues no hace falta tampoco, porque la película es paradigmática también. Y gracias a ese paradigma, nosotros nos hacemos nuestras propias conclusiones y fantaseamos con las lecturas de la película, Mm. pero si tú ves las cosas tal cual como son, la historia está ahí. Te está diciendo, esto es lo que es, luego tú dale los niveles que tú creas necesarios. Una película que, como dice Coppola, funciona tanto a nivel de entretenimiento como a Mm. nivel filosófico. Sí, totalmente. Y lo que más miedo le daba a Coppola era hacer una película filosófica, pero que no entretuviera. O hacer una película demasiado entretenida Y que no te llevan a ninguna y que reflexión. no te dijese absolutamente nada. O sea, a él le horrorizaría hacer una película de peor nivel que era peor nivel que El Padrino, que era la Mm. leche. El Padrino lo 2 era ya el recopón, dice, y él no quería hacer una mierda. Entonces le costó muchísimo mantener el equilibrio entre entretenimiento y filosofía de la película. De hecho, John Milius, que era el guionista, él tiraba por una cosa mucho más yankee, mucho Sí, más a lo John Ford, a lo bestia, con toda la caballería de helicópteros de Robert Duvall, apareciendo al final de la película, ahí en plan... Y Willard y Kurt se juntan los dos ahí en plan... para cargarse a todos los del poblado. Y madre dijo mía. Coppola, esto no, no Joder, es la película. que parece el final que le daría a un niño jugando con los soldaditos. Uf. Sí, dijo yo, este final muy macho no quiero yo, pero claro, luego John Milius le ves, que es el que dirigió Conan el Bárbaro y entiendes muchas cosas. Sí, Lo que no pudo hacer Apocalipsis Now John Milius lo hizo en Conan el Bárbaro, que son las machadas y los textos prosopopélicos. joder, Conan el Bárbaro. Sí, 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 sí. Joder, pues. Joder, Es que me estoy imaginando un final tipo Conan el Bárbaro para Apocalipsis Now y hubiera es que lo sido. tenía ahí, en plan ahí. Además, el John Milius tenía un guión en plan que decía, que le preguntaba a Kurtz, a Willard, ¿por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque está dentro del ser humano, porque está dentro de nosotros mismos. Y dice Kurtz, ¿sabes por qué lo hago yo? Porque me gusta. Y entonces sale ahí. Y, ostras. Y digo, menos mal que no hicieron eso. Porque este audio jamás hubiera existido. En fin, Samuel, pues creo que le damos ya el broche al cine con amigos de hoy, ¿no? Sí, y tenemos que decirlo del horror. Hay que decirlo. El horror, el horror. Sí, con el corte de luz, el horror. Fíjate tú, soy Marlon Brando. Estoy tan gordo que no quiero salir ni entero en la pantalla. No quiero salir. Es que esto es verdad, no quería salir en pantalla Sí, completamente porque él tenía vergüenza de la gordura que tenía.
Y bueno, Bruno, ha Bueno, sido una pasada hablar contigo sobre esto. hasta guay, ya te digo que yo con Apocalipsis Now, ¿cuántas veces hemos hablado ya de Apocalipsis Now? Tú y yo, Un desde que huevo. nos conocemos. La Sí, hemos visto juntos, hemos hablado un montón y podríamos hacer 3 vídeos más, pero lo que cuenta es lo que toca por dentro de la peli. Eso es lo que cuenta. exactamente. Y hoy hemos ido más a eso. Pues como siempre ha sido un placer y nada, la próxima la pongo yo, ¿no? Así que ¿Has sugerido algo por ahí durante el vídeo, eh? No sé qué título me ha... he sugerido. ¿Has dicho una de tus películas favoritas? A ver, he hablado de Barry Lyndon, pero Barry Lyndon son palabras muy gordas, ¿eh? Yo no tengo problema con lo gordo. Mm. Ya, no, desde luego, te he visto ahí acercarte a la cámara y hacer de Marlon Brando. Lo hablamos. Pues lo hablamos, lo dejamos ahí en suspense para ver qué pasa el próximo Suspense. Cinegrámico. Suspense. Pues nada, Samuel, un placer como siempre. Un abrazo, amigo. Hasta otra. Hasta Y un otra. placer. Adiós a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.